Hola, bendiciones de la nación que me estén escuchando, Dios los bendiga. Bueno, hoy vamos a estudiar en el libro de Lucas, el 18. Vamos a leer del 1 al 8, la parábola de la viuda y del juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Perdón. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así se llama la enseñanza de hoy. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces nosotros sabemos que Cristo viene por nosotros, ¿cierto? Que Él viene por su iglesia, por todas las personas que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Entonces dice que cuando venga Él, hallará fe en la tierra. Analizando en estos tiempos, hay que analizar los tiempos, ¿no? En los tiempos en los cuales estamos. ¿En realidad hay fe? Esa es la gran pregunta. Yo creo que lo que dice acá Jesús, cuando les da esa parábola a los discípulos, dice, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que no. Porque mire cómo lo que dice la palabra en segunda de Timoteo, del 3, 1 al 4. Dice que estamos en tiempos peligrosos. También debe saber que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, ingreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A esos evítales. Creo que la palabra habla por sí sola, ¿no? Mire cómo se están levantando dice que son tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos. Mire todas esas características de los hombres que se están levantando en los últimos tiempos. Entonces, si nosotros miramos las características de cada uno, porque vemos que la palabra habla por sí sola, es un tiempo donde los hombres no están buscando de Dios. Hablo en hombres en términos de hombres y mujeres, ¿no? En general. Entonces, ellos por lo que tienen en su corazón, no permiten buscar de Dios, porque son sin afecto natural, vanidosos, ávaros, soberbios, blasfemos, implacables, calumniadores, enemigos de lo bueno, traidores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en tiempos peligrosos, como dice la palabra acá, tiempos graves. Estamos en los últimos tiempos y, y por eso nosotros tenemos que entender y tenemos que abrir un poquito nuestro entendimiento a las cosas espirituales de Dios. Por lo que nosotros no percibamos las cosas, no quiere decir que no existan, pero hay un mundo espiritual. Existe un mundo espiritual en el cual está Dios y está Satanás. Entonces, dice la palabra que como Satanás está manejando el mundo, hay una guerra espiritual en el cielo.
Y Dios está peleando por sus hijos, para cuidarnos y para pelear por nosotros. Entonces, dice la palabra, es importante siempre nosotros analizar lo que Dios nos dice, ¿no? Cada palabra tiene un sentido, a veces la coma, el punto. Siempre les digo, tomen sus apuntes, escriban la palabra, porque también es importante que nosotros estudiemos la palabra, porque dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, que la estudiemos. Entonces dice, Jesús también le refirió una parábola, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué significa desmayar? Perder el ánimo, ¿cierto? Las fuerzas para seguir adelante, cansado, rendirse, decaer. Porque sí estamos en una pelea espiritual y el enemigo se quiere llevar nuestra alma para el infierno. Y Dios también está peleando por nuestra alma, para que nosotros lo aceptemos a Él y lo busquemos. Entonces, empieza un desánimo en nosotros. Empieza un desánimo en nosotros. Y dices, vea que la palabra es tan tremenda. Orar siempre y no desmayar. O sea que hay que perseverar. Esto nos lleva a unos pasos que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero el Señor nos da a nosotros, cuando Él enseña en esas parábolas, nos da pasitos como de niños, ¿cierto? Eso nos lleva a que a perseverar como hizo la viuda. Que ella como hizo la viuda, iba siempre donde el juez, pero el juez no le quería hacer justicia, porque él dijo dentro de su corazón, él dijo, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, ¿sí ve? Él no tenía temor de Dios en su corazón, ni respeto por hombre alguno. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de ella continua, me agote la paciencia. O sea que nosotros tenemos que perseverar. ¿Qué significa perseverar? Acto de mantenerse constante en algo, en el obrar de algo. Entonces acá, ¿qué nos quiere decir el Señor? Debemos mantenernos firmes en la oración. ¿Por qué? Porque nosotros a veces oramos y queremos que sea todo, que tronemos los dedos y que ya, listo. Ya el otro día yo tengo lo que Dios, yo le pedí a Dios. No, el Señor también deposita en nuestros corazones características para que se vayan desarrollando en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y en ese es la paciencia, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. La palabra paciencia significa capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. O sea, que viendo el significado de esta palabra, ¿cuántos de nosotros tenemos paciencia? Les cuento que a mí me ha costado mucho. Me ha costado muchas lágrimas tener paciencia. Porque uno se queja, no tiene fortaleza y se revela. Uno se revela. Se revela delante de Dios y dice, pero Señor, si yo he orado y porque no tengo lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces el Señor dice, tenga paciencia, esperar, aprenda a esperar. Pero no es quedarse quieto. La paciencia no implica el que yo me quede quieto, el que yo me quede paralizado. Porque siempre oímos y decimos que los tiempos de Dios son perfectos. Sí, los tiempos de Dios son perfectos. Pero eso no quiere decir que yo me quede quieta. Que yo tengo que ver las cosas como Dios las ve y seguir caminando en el propósito y en el llamado y en el destino que Dios tiene para mi vida. Entonces, en estos tiempos es muy difícil esperar, ¿cierto? Entonces, cada cosa el Señor nos va llevando como un caminito. La perseverancia, la paciencia, el ánimo,
nos lleva a obtener cosas grandes en las manos de Dios. Entonces, la pregunta es, para que ustedes siempre tengan en cuenta esto, siempre pongan esa pregunta siempre en su mente. ¿Hallará fe en la tierra? Empezando por mí, claro está. ¿Hallará fe Dios en mi corazón? ¿En verdad yo estoy viendo las cosas invisibles de Dios? Porque dice, apoyado sobre el invisible, sobre Dios. O sea que las cosas que nosotros a veces no debemos pedir cosas tan visibles, ¿no? Porque nos desesperamos por las cosas materiales. Casa, carro y beca. Pero Dios quiere darnos cosas invisibles que permanecen por los siglos de los siglos. Nos quiere dar salvación, vida eterna. Dice que ya cuando estemos con Él ya no habrán lágrimas, ya no habrá dolor, ya no habrán todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, Él nos quiere dar esas cosas eternas que permanecen para siempre. Y nosotros tenemos que empezar a ver las cosas, no como nosotros la vemos en nuestro mundo espiritual o en nuestro mundo, en nuestros ojos carnales, sino mirarlas en el mundo espiritual que Dios quiere que las veamos. Entonces, nosotros podemos ver que a través de la palabra hay muchos hombres que perseveraron, que yo creo que de pronto sí desmayaron muchas veces, pero volvieron a coger fortaleza en Jehová su Dios, en nuestro Dios, y cogieron fuerza y siguieron adelante. Por ejemplo, podemos ver la paciencia de Abraham, que esperó 25 años por un hijo. Que Sarita sí se desesperó y le entregó a Agar. Moisés, ¿cuántos años duró en el desierto? 40. ¿Cuántos días se tenían que demorar? 40 días. Y se demoraron 40 años. Noé, el Señor le dice, construya el arca. Pero no le dijo cuánto tiempo iba a esperar, le tocaba esperar para que lloviera, porque en ese tiempo no llovía. ¿Sabe cuánto esperó Noé para que lloviera? 120 años. O sea que nosotros tenemos que proyectarnos a las cosas eternas, al legado que Dios tiene para mí en el futuro, pero no solamente viendo las cosas materiales, porque acá el pastor siempre nos dice, darnos a Dios a nosotros una casa, un carro, mire, es muy fácil. Pero lo más difícil es que yo deje trabajar a Dios en mi corazón. Eso sí es difícil. Es muy difícil. Entonces, si nosotros dejamos trabajar a Dios en nuestro corazón en cuanto a la fe, vamos a obtener resultados tremendos. Bueno, yo les voy a decir, la Biblia dice de la fe, ¿cuál es el significado de la fe en la Biblia? Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, siempre, porque si usted ve algo, el carro, pues usted ya no tiene fe para esperar un carro, porque ya lo tiene ahí. Lo tiene ahí en sus manos. O sea, para eso usted no necesita fe. Usted necesita fe es para ver las cosas que sus ojos carnales no pueden ver, pero que sus ojos espirituales sí lo pueden discernir en el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo veo yo personalmente, Nuri Upegui, la fe? Esas semillitas se las voy a implantar hoy en su corazón. ¿Cómo yo veo la fe? Yo veo la fe como cuando usted empieza a ir al gimnasio. Cuando usted empieza a ir al gimnasio, usted el primer día está que no puede, le duele todo el cuerpo. Al otro día usted no se quiere parar para ir al gimnasio. Entonces, usted en el momento no vio el resultado y usted no lo va a ver. Para que su cuerpo esté tonificado, usted tiene que esperar 1 o 2 años, pero tiene que ser perseverante. No desmayar, ir todos los días. Y tener paciencia, que sus músculos no se van a desarrollar de un día para otro. Asimismo es la fe. La fe se construye día a día, yendo al gimnasio espiritual de Dios,
yendo a la presencia de Dios todos los días usted va. Entonces usted para hacer el ejercicio, usted un día hace pierna, al otro día hace, el estómago, hace brazos, hace glúteos, etcétera. Asimismo usted todos los días va al altar de Dios, pero usted no va con una oración repetitiva, sino que usted va todos los días ejercitando su fe. Todos los días la va a ejercitar. Hoy le pide por una cosa, le da gracias por otra. Y siempre debemos estar en agradecimiento con Dios. Entonces usted empieza a desarrollar esos músculos, pero usted al principio no va a ver nada. Usted no va a ver nada. Así nos dice la palabra en Mateo 17:20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. O sea, el granito de mostaza es pequeñito, invisible. Así como cuando empezamos a hacer nosotros el ejercicio, no vemos nada. Nada. Pero la palabra del Señor es tremenda. La palabra del Señor es tremenda. Porque dice la palabra, acá cuando dice también, dice que después, pero tenemos que ser constantes, creciendo en el Señor. Perdón, acá me perdí el versículo. El versículo que les iba a leer. Mateo 13:32. Y que todas las semillas, la más pequeña, que es la de la mostaza, pero cuando ha crecido la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. O sea, miremos acá la fe. Miremosla en nuestro corazón. Si la palabra del Señor dice que la fe es como un granito de mostaza, que chiquitica, pero que si nosotros la tuviéramos, le dijéramos al monte, vete para allá y se pasará, y que nada será invisible, que nada será para nosotros imposible, ¿será que tenemos fe? Porque pasar el monte, espiritualmente, que el monte significa el gobierno, ¿cierto? Un gobierno. Espiritualmente hablando. Entonces, yo le digo que se mueva y se mueve. Pero después, así como en los músculos, que se va ejercitando y se va ejercitando hasta que yo ya tengo un músculo fuerte y ya puedo tener hartísimo peso con el transcurso del tiempo. Asimismo pasa cuando la semillita empieza a dar fruto, que es la más pequeñita, la más pequeña. Pero imagínense que es la más grande de todas las hortalizas, la mayor, y después se hace un árbol. Y vienen a anidar allí las aves del cielo, y vienen y anidan en sus ramas. Entonces yo me pongo a pensar, asiento de la fe. De pronto no tenemos nada de fe en nuestro corazón, y tenemos que ser sinceros con el Señor. Siempre tenemos que ser sinceros con el Señor. Cuando usted empiece a ir al gimnasio espiritual de Dios, al altar de Dios, usted sea sincera con el Señor. Así como acá en la parábola de los discípulos, cuando estaba el chico endemoniado y los discípulos no tenían fe. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo. Y el Señor le sacó el demonio. Pero ahí estaba el papá del chico. Y entonces el papá le dijo a Dios, creo, ayuda en mi incredulidad. O sea, si usted no tiene fe, dígale a Dios, yo no tengo fe, ayuda en mi credulidad. Sea sincero con el Señor. Sea siempre sincero. Cuando usted se arrodille, no saque algo de su corazón, una fuerza que usted no tiene y algo que usted no cree. Porque ahí está perdiendo el tiempo. Yo cuando me arrodillo y le oro al Señor, yo le digo, mire Señor, no tengo fuerzas, yo no creo esto, yo no veo nada.
yo tal cosa, yo la otra. Sea sincero. El Señor no se va a enojar por nada de eso. Usted sea sincero con el Señor. Y no verá que se va ejercitando poco a poco. Y ya les estoy diciendo que estas enseñanzas las estoy dejando de la segunda parte para que no me queden tan largas. Entonces les pido por favor que si son de bendición para su vida, suscríbanse a mi canal, pónganme en un like, compartan con sus amigas, ¿cierto? Compartan con sus amigos la palabra del Señor. Entonces, ahorita también ahí les dejo la segunda parte para, para, para hablar sobre la fe. Entonces seguimos. Usted sea sincero con el Señor. El Señor no se va a enojar por nada de eso. Usted arrodíllese y dígale, Señor, mire, yo la verdad, yo no te estoy creyendo. Yo la verdad, yo tengo dudas de esto y de esto. La verdad, Señor, mire que esto y esto. Usted sea sincera. Usted cada que doble su rodilla no pierda el tiempo creyendo en algo que usted no está creyendo. Porque es que primero Dios está trabajando es en nuestro corazón. Eso es lo que Dios está haciendo. Poco a poco. ¿Cierto? Porque es que Dios es perfecto. Entonces es importante que nosotros, cada día, cuando nos arrodillemos ante el Señor, nosotros le digamos, no, Señor, no creo en tal cosa. Y mire que usted poco a poco, como en el gimnasio, usted está ejercitando sus músculos. Y Dios, usted no se está dando cuenta que Dios está ejercitando en usted unos músculos muy fuertes, espiritualmente hablando. Cuando usted empieza a mirar que usted está orando y que está mirando que la oración que usted está orando, Dios la está contestando, usted se pone contento. Y usted dice, ay, sí, Dios me está escuchando, qué bendición. Porque ahora estoy viendo lo que estoy orando. Entonces, empiece poco a poco y empiece siempre a leer la palabra. Porque mire, cuando usted va al gimnasio, usted tiene que alimentarse bien y tomar proteínas y vitaminas para que sus músculos se desarrollen. Así es en lo espiritual. Usted tiene que ir, tomarse las vitaminas, que es la palabra del Señor, todos los días, leer y leer, para que usted se vaya haciendo fuerte. Entonces usted va orando conforme a la palabra. Entonces, si usted está enfermo, usted coge versículos sobre la enfermedad y le empieza a decir al Señor, pero Señor, si tú llevaste en la cruz por tus azotes,